Ahora que nosotros ya discutimos sobre taxonomía, ya discutimos sobre competencia, ahora llegamos al módulo 3. En el módulo 3 yo parto con una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo elaborar preguntas para evaluar competencias? Entonces ya sé, hoy lo que se espera es que el profesor trabaje en base a competencias. Hoy lo que se espera es que el profesor evalúe en base a competencias. ¿Cómo los exámenes nacionales han trabajado con esta nueva visión acerca de la evaluación? Ellos también han procurado trabajar en base a un modelo de competencias. Entonces, en este módulo voy a discutir con ustedes el tipo de cuestión que es trabajada hoy en las evaluaciones a gran escala, que es un tipo de cuestión que es aquel reconocido por los teóricos, por los estudiosos, por las grandes empresas, que es aquel modelo el que me permite evaluar competencias. Entonces voy a empezar con la parte más básica, que es la definición de las partes de un ítem de selección múltiple, que es el ítem elegido y es primordial en las evaluaciones a gran escala. ¿Por qué es el ítem primordial utilizado en las evaluaciones a gran escala? Porque es el de más fácil corrección. Por consiguiente, los resultados pueden ser entregados con un tiempo muy inferior al que yo podría entregar en caso de que yo hiciera una evaluación en base a preguntas donde todas ellas fueran puramente discursivas. Entonces, los ítems objetivos de selección múltiple son aquellos ítems que componen la mayor parte de las evaluaciones a gran escala de muchos países. Por ejemplo, la prueba Brasil, que es utilizada para evaluar la educación básica de nuestro país, especialmente en los niveles en la enseñanza básica, que es el 5.º año básico al 9.º año básico. El tercer año es evaluado por medio del SAEB. El ENEM, que también evalúa la educación básica, pero ya al final de la educación básica, que es la enseñanza media. Tenemos también la ANA, que es la Evaluación Nacional de Alfabetización, que también utiliza este mismo modelo. La Provinha Brasil, que es aplicada en el 2.º año de enseñanza básica, utiliza también este modelo. Y la prueba PAE, que es aplicada en la red adventista, también hace uso de este mismo modelo. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las partes de un ítem objetivo de selección múltiple? Bueno, yo tengo enunciado o instrucción de la pregunta. Él es el estímulo para la respuesta. Él debe proporcionar una idea completa del conocimiento necesario para la selección de la respuesta correcta, y la habilidad, ella ya comienza a ser medida en esa instrucción, en ese enunciado. Por eso el enunciado instrucción no puede ser marque la alternativa correcta, señale la opción correcta. Entonces, siempre la instrucción o enunciado en este modelo de pregunta, él ya comienza con el mismo contenido que yo quiero evaluar. ¿Está bien? Por eso que la habilidad, ella ya comienza a ser medida en el enunciado. La opción correcta, que es la segunda parte de la pregunta objetiva de selección múltiple, ¿cuál es la opción correcta? Ella es la única respuesta correcta para la pregunta. Ella debe ser la única respuesta correcta. Ella puede aparecer bajo la forma de una palabra, una frase, una sentencia, un gráfico, una figura, un diagrama, en fin, muchas cosas. Depende del contexto de la pregunta. Los distractores, que son las opciones incorrectas. ¿Qué son ellos? Los distractores son la parte más difícil de elaborar. En realidad, ellos son la parte más difícil. ¿Por qué? Porque ellos son respuestas incuestionablemente erradas. Primera característica, ¿qué son los distractores? Las opciones incorrectas. Ellos son respuestas incuestionablemente incorrectas. Pero cada distractor debe ser creíble. ¿Cómo ser creíble y sin que parezca incorrecto? Esa es la dificultad de la elaboración del distractor. Pero, ¿para quién es creíble? Para aquellos alumnos que aún no dominan el conocimiento o habilidad que el ítem supuestamente evalúa. Para quien ya desarrolló el conocimiento o habilidad evaluada por el ítem, los distractores son claramente opciones incorrectas. Entonces, los distractores, ellos son una herramienta muy poderosa en manos de los profesores, porque los distractores no pueden ser cualquier cosa. Ellos son problemas cognitivos. Ellos son vacíos en los conocimientos de mis alumnos. Ellos son posibles problemas pedagógicos que mis alumnos todavía tienen en aquella determinada habilidad que ese ítem está evaluando. Pero los distractores, ellos necesitan ser
incuestionablemente errados, pero necesitan ser creíbles. ¿Dónde encontrar ese equilibrio entre la credibilidad y la incorrección? Bueno, él es creíble solo para quien no desarrolló la habilidad, para quien lo desarrolló incuestionablemente incorrecto. El distractor, para elaborar el distractor, el profesor no puede escoger cualquier cosa. Por ejemplo, elabora un problema de matemáticas y la respuesta correcta es 5. Para el distractor, yo voy a escoger aquí un 7, aquí voy a escoger un 10. No puede ser así. El distractor, para yo poner un distractor, una opción incorrecta en un ítem objetivo de selección múltiple, él debe tener una razonabilidad desde el punto de vista pedagógico, o sea, ¿qué razonamiento mi alumno podría tener para llegar a esa opción incorrecta en ese distractor? Eso es lo que el profesor debe pensar. ¿Qué pensamiento, qué razonamiento llevaría a mi alumno a llegar a esa respuesta? Por ejemplo, en un problema matemático, es muy común que algunos alumnos que aún no han desarrollado esa habilidad, cuando llegan a ese momento donde hay que hacer una operación, si él no hiciera esa operación, ¿a qué resultado llegaría? Ese sería un distractor. Y si algún alumno marca ese distractor, yo sé cuál es el problema pedagógico. ¿Cuál es la falla pedagógica que aún existe en la construcción, en el desarrollo de esa habilidad de mi alumno? ¿Cierto? Y ahí yo paso al próximo distractor, y siempre con el mismo pensamiento, siempre analizando la misma premisa. ¿Qué raciocinio mi alumno tendría para llegar a esa opción de respuesta? Es por eso que el distractor no puede ser cualquier cosa. Por eso son difíciles de elaborar. Porque yo tengo ahora que pensar como mi alumno. Yo tengo ahora que verificar qué problemas pedagógicos poseen mis alumnos. Por eso que los distractores son, desde el punto de vista pedagógico, ellos son una mina permanente de verificación por parte de los profesores, porque ellos pueden utilizar los distractores para verificar los problemas pedagógicos que aún tienen sus alumnos y continuar trabajando con sus alumnos en base a los problemas verificados. Por eso que la evaluación, ella no es simplemente una evaluación y emisión de notas. La evaluación, yo necesito llegar a un sistema evaluativo en aquel último cuadro de aquel primer diagrama que discutimos. Tenemos que llegar al uso de los resultados, y los distractores nos ayudan mucho a hacer eso. Bien, el profesor Haladina de la Universidad de Texas tiene un libro que trata sobre la validación y elaboración de preguntas objetivas de selección múltiple. Él hace un cuadro comparando los diversos tipos de ítems de selección múltiple y los contenidos que ellos son capaces de medir, y él pone lo siguiente, en relación al formato: ¿qué tipo de contenido ellos consiguen evaluar? Entonces, ellos consiguen evaluar conocimiento, que es el nivel cognitivo más bajo, consiguen evaluar habilidades cognitivas, él ya tiene ahí un nivel cognitivo un poco mayor, y mi última columna de esta tabla, yo tengo ahí la capacidad que para nosotros, traduciendo, serían nuestras competencias. Este tipo de ítems, ¿qué tipo de habilidad cognitiva, qué tipo de complejidad cognitiva consiguen evaluar? El primer tipo es la selección múltiple convencional, que aún hoy algunos utilizan, que es simplemente una pregunta. Yo no tengo ningún tipo de contexto, simplemente coloco una pregunta en el enunciado, una interrogación, y ahí yo doy una serie de opciones para que los alumnos escojan. Esa es la selección múltiple convencional. Ellos consiguen evaluar conocimiento y habilidades cognitivas en este tipo de preguntas de selección múltiple. En el segundo tipo, que es la selección alternativa, nuevamente yo no necesito necesariamente un contexto. Yo coloco ahí una pregunta y doy solamente dos opciones. Por eso se llama selección alternativa, o es A o es B. Ellos consiguen también, de la misma forma como las anteriores, evaluar conocimiento y habilidades cognitivas. El tercer tipo es de complementación. Ahí yo hago una pregunta. Dejo un espacio en el enunciado que es complementado por las opciones de respuesta. Este tipo de ítem también consigue evaluar conocimiento y habilidades cognitivas. En el tercer tipo, que es verdadero y falso, yo tengo una serie de afirmaciones y los alumnos van a decir si son verdaderas o si son falsas. Yo puedo tener una serie de ideas, 15, 20 afirmaciones, que los alumnos van a leer y van a juzgar si son verdaderas o son falsas. Este tipo de pregunta tiene un cierto vicio de llevar a la memorización.
Pero no siempre son solamente preguntas de memorización, a veces son preguntas de verdadero y falso. Ellas también consiguen evaluar conocimiento y habilidades cognitivas. Verdadero o falso múltiple. El caso del verdadero o falso múltiple es un tipo muy poco conocido por los profesores, muy poco utilizado también con la pregunta ¿cuál es la diferencia del verdadero falso con el verdadero falso múltiple? En el verdadero falso múltiple yo tengo un contexto y sobre ese contexto yo hago varias afirmaciones, algunas verdaderas, otras falsas. Pero todas las afirmaciones son hechas en base al mismo contexto. Por eso se llama verdadero o falso múltiple, porque el contexto es común para todas las afirmaciones. Con este tipo de pregunta yo también consigo evaluar conocimiento y habilidades cognitivas. Selección múltiple compleja. La selección múltiple compleja es aquel tipo donde yo tengo algunas afirmaciones y tengo como opciones de respuesta diciendo que solo la afirmación 1 y la afirmación 2 son correctas, que solo la afirmación 3 y 4 son correctas. Entonces, mis opciones de respuesta son esas afirmaciones que son hechas en el inicio de la pregunta, justo después de la instrucción de la pregunta, ¿está bien? Y también, este tipo de pregunta consigue evaluar conocimiento y habilidades cognitivas. Y tengo el último tipo de pregunta, que es el contexto dependiente. El profesor Jaladina dice que el último tipo, que es el contexto dependiente, dice que este tipo de preguntas solo consigue evaluar capacidad, que para nosotros es competencia. Y él hace la siguiente observación. El ítem contexto dependiente es uno de los medios más efectivos para medir razonamiento complejo, o sea, competencia. Es por eso entonces que nosotros hemos utilizado este modelo, este tipo de preguntas, en las evaluaciones actualmente en curso en el PAE. Y varios otros países utilizan este mismo modelo, este mismo tipo de pregunta. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es esta? Bueno, el ítem contexto dependiente, en este tipo de ítem hay un estímulo introductorio. Tiene una larga historia y se tornó más popular solo recientemente, porque las grandes evaluaciones aceptaron este tipo de pregunta buscando evaluar competencia. ¿Por qué evaluar competencia? Para entrar en consonancia con el proceso educacional, que se espera que sea desarrollado por medio del desarrollo de competencias. ¿Cómo yo puedo trabajar por medio de competencias y no evaluar de esa forma? Es por eso que este tipo de pregunta se tornó muy popular recientemente. El estímulo en este tipo de ítem contexto dependiente, él puede ser una obra artística, un gráfico, tabla, texto, poema, historia, problema, experimento, narrativa, referencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar competencia. Y la competencia está presente no solo en la sala de clases, no solo en la escuela, sino que está presente en el mundo. Entonces es preciso traer al mundo al contexto de las preguntas. Una vez escogida esta situación estímulo, esta situación problema, se crea el ítem, de cualquier formato de aquellos de selección múltiple. La razón es la necesidad de crear ítems que evalúen niveles más elevados de razonamiento. Ese es el motivo por el cual este tipo de ítem contexto dependiente está siendo muy utilizado, está muy popularizado, porque yo necesito crear ítems que evalúen niveles cognitivos más elevados, por ejemplo, competencia. Hay varios tipos de ítems en este formato, que es el contexto dependiente. Cada uno evalúa un tipo de actividad cognitiva. Por ejemplo, tenemos la lectura e interpretación, muy usada en lenguajes y códigos en el área de ciencias humanas. Tengo resolución de problemas, muy común en ciencias de la naturaleza, muy común también en las matemáticas, en fin. Y aquí yo presento un ejemplo de un ítem contexto dependiente con todas sus partes. La competencia evaluada aquí es construir nociones de grandezas y medidas para la comprensión de la realidad y la solución de problemas del cotidiano. La habilidad evaluada aquí es utilizar la noción de escalas en la lectura de representación de una situación del cotidiano. Como es un ítem contexto dependiente, la primera cosa que yo tengo en este ítem es el contexto. En el caso de este ítem, el contexto es este. Un ingeniero mecánico, al proyectar un avión, construyó un modelo reducido en la escala 1 a 25. Se sabe que la envergadura, indicada en la figura siguiente, por el segmento de la recta AB, es la mayor distancia entre las puntas de las alas de un avión. Ahí yo tengo la figura de un avión y yo tengo una recta que está trazada.
ligando las dos alas, la extremidad A la extremidad B. Luego abajo tengo la referencia de dónde fue sacado este contexto, esta imagen. O sea, en el ítem contexto dependiente, la primera parte que yo encuentro es el contexto. Entonces, el contexto puede ser una situación problema, puede ser un texto, puede ser un diagrama, puede ser una tabla, puede ser una figura, puede ser un poema, en fin, el mundo, ¿correcto? Y enseguida, si ese contexto no es de su autoría, usted necesita poner la fuente, poner la referencia. Continuando. La consigna o comando, la instrucción de la pregunta, dice lo siguiente: si la envergadura del avión original proyectado tiene 12 metros, la envergadura del modelo reducido será, y ahí yo tengo las opciones de respuesta. Yo quiero llamar la atención de ustedes a algunos detalles de esta segunda parte del comando y de las opciones de respuesta. Observen que el comando comienza con una afirmación que es iniciada, pero que es complementada con una de las opciones de respuesta de forma adecuada, de forma correcta, y las demás son distractores. Entonces es una frase afirmativa. Observen también que en el comando ya se inicia la evaluación de la habilidad. Entonces yo no hago en el comando, no pongo en el comando aquellas viejas frases de marque la alternativa correcta o señale la alternativa correcta. Es correcto afirmar que, en fin, ninguna de esas cosas. Ya comienza con el contenido en sí, con la habilidad en sí. Entonces ya comienza con: si la envergadura del avión original tiene 12 metros, la envergadura del modelo reducido será... Y ahí vienen las opciones de respuesta. Quiero llamar su atención a la forma en que son organizadas las opciones de respuesta. Verifiquen que yo comienzo con el número menor hasta el número mayor. Entonces comienzo con el 12, luego 20, 30, 40 y 48. En cuestión de forma, siempre que se utilicen números, yo comienzo o del mayor al menor o del menor al mayor. Si fueran frases, yo usaría un formato de trapecio. Comenzaría de la más pequeña a la más grande. ¿Para qué? ¿Por qué eso? Para no llamar la atención del alumno hacia el formato, en lugar de al contenido. Observen también que todas las opciones de respuesta están en centímetros. Si yo pusiera, por ejemplo, una de estas opciones de respuesta en metros, eso podría llamar la atención de alumnos que, por ejemplo, no desarrollaron la habilidad para aquella opción que estaría en metros. Observen también que yo no tengo ningún número aquí que sea muy discrepante. Tengo 12, 20, 30, 40, 48. Aquí no tengo, por ejemplo, 90, 100, algún número que se destaque, alguna cosa que llame la atención, que es un cuidado que el elaborador debe tener. Continuando, los justificativos. No basta que yo simplemente coloque cuáles son las opciones correctas y cuáles son las opciones erradas. Ahora yo necesito justificar por qué escogí cada una de esas opciones como distractores y por qué la opción correcta es correcta. Entonces aquí yo necesito decir cuál es el razonamiento utilizado para la resolución de aquella pregunta. ¿Por qué la opción A está errada? ¿Cuál es el razonamiento que el alumno necesita seguir para llegar a aquel resultado que es 12,04? ¿Está equivocado por qué? Si el alumno divide 1 por 25, él encuentra 0,04. Él suma 12 a ese resultado y encuentra 12,04. Entonces presten atención aquí. Los distractores, ellos son respuestas creíbles para quien no desarrolló la habilidad. Pero son respuestas incuestionablemente erradas, y ellas no son cualquier respuesta, cualquier cosa elegida en forma aleatoria, sino que fueron elegidas porque exigen un razonamiento por detrás que dice que si el alumno siguiera un razonamiento, ¿a qué respuesta llegaría? Y aquí están puestos los razonamientos posibles, creíbles para llegar a esos resultados. Vamos a analizar entonces este ítem. El contexto. ¿Qué preguntas? El elaborador de la pregunta, ¿qué va a evaluar? ¿Qué pregunta puede hacer para analizar este ítem? Vamos a hacernos unas preguntas sobre este ítem. En la primera pregunta, el primer cuestionamiento es: ¿este ítem está contextualizado? Si él se propone hacer un ítem contexto dependiente, él necesita tener contexto y el contexto necesita ser utilizado también. Es una observación muy importante. Al utilizar un contexto, al poner un contexto en la pregunta, él tiene que ser necesario para la resolución de la pregunta. Él no puede estar ahí solo por la forma.
Él existe, pero si el alumno no lo lee, si el alumno no lo utiliza, no será capaz de resolver la pregunta. Entonces yo pregunto, ¿está contextualizada esta pregunta? Lo está. ¿La contextualización es adecuada al nivel de escolaridad de los estudiantes? Este es otro cuidado que el elaborador necesita tener. Cada contexto debe ser adecuado al nivel de escolaridad del estudiante, de la persona que está haciendo la prueba. Bien, lo es. ¿El tamaño del contexto es adecuado? El contexto no puede ser muy grande, porque si el contexto es muy grande para cada pregunta, entonces imagine qué tamaño va a tener esa prueba. Los buenos contextos son los contextos pequeños. Si usted encuentra un contexto que es muy bueno para su pregunta, pero es muy grande, usted puede hacerlo más pequeño y ponga lo que usted quiere utilizar con adaptaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿el tamaño del contexto es adecuado? Sí. ¿Todos los datos son necesarios para responder el ítem? O sea, ¿sucede lo necesario? ¿Todo lo que sucede es necesario para responder la pregunta? Sí. Otro punto positivo, ¿tiene referencias? Yo necesito tener referencias. Yo necesito tener mucho cuidado con el plagio, ¿correcto? Con el uso de información que no me pertenece. Debo usar referencias. Entonces yo pregunto, ¿qué referencias? Sí, tiene referencias. ¿La habilidad es correcta? Las preguntas 6 y 7 están muy relacionadas. ¿Y cuál es la habilidad que se desea evaluar con este ítem? O sea, una evaluación sobre el contenido de la pregunta. Si la habilidad es correcta, el ítem está evaluando aquella habilidad. Entonces, una persona que es del área puede evaluar, ¿este ítem está realmente evaluando esa habilidad? Lo está. Entonces, bien. ¿Cuál es el nivel de dificultad de esta pregunta? ¿Es una pregunta fácil, mediana? ¿Es una pregunta difícil? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque yo no puedo tener en una prueba, en una evaluación, solo preguntas fáciles, o solo preguntas difíciles, o solo preguntas medianas. Pero la indicación teórica es que yo tenga 30% de preguntas muy fáciles y fáciles, 40% de preguntas medianas y 30% de preguntas difíciles y muy difíciles. ¿Está bien? Continuando con la evaluación de este ítem, vamos a analizar ahora la instrucción y las